Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Musiño y estamos aquí en El Diván y la Luna. Esta noche transmitiendo desde nuestra amadísima Ciudad de México. Y bueno, esta noche teníamos un programa especial sobre el nombre era Tras bambalinas de los hospitales en tiempos de COVID, por ahí lo hubieron anunciado, y nuestra invitada tuvo ahí un tema personal, por lo que no fue posible realizar este programa, pero pues esperamos muy pronto tenerla por acá, de regreso en el Iván y la Luna, platicando sobre este tema tan interesante, ¿no? Del cual, pues por supuesto, hace falta información de valor, hace falta tener, pues, todo aquello que nos ayude a transitar lo mejor posible, ¿no? A transitar lo mejor posible porque los tiempos de COVID son tiempos diferentes, son tiempos desconocidos y en realidad hace falta información que nos ayude a poder entender un poquito sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que se nos va como presentando, ¿no? A lo largo de esta, pues ya no cuarentena, ¿no? Ya pasamos los 40 días, al menos acá en México, y bueno, pues poder tener herramientas para lidiar con las cosas que, pues, que se van suscitando, ¿no? De pronto una de las situaciones importantes, creo que de las más importantes con las que nos encontramos en estos momentos, pues claro que es esta que tiene que ver con la ansiedad y con todo esto que se despierta, el miedo, ¿no? El miedo de poder identificar qué es eso que nos está sucediendo y cómo tendríamos que manejarlo, porque al final del día, pues lo que nos genera, y mucho, me parece, y a todos, ¿no? Es este tema de la incertidumbre, de no poder identificar, pues, qué sigue, cómo la vamos a pasar nosotros, cómo la van a pasar la gente que amamos. Y creo que por eso la importancia de este programa, ¿no? De este programa que estaba agendado para hoy, pero que esperamos que muy pronto pueda ser, que es Tras bambalinas de los hospitales en tiempos de COVID, porque justo lo que busca, pues es poder hablar también qué pasa tras bambalinas, ¿no? ¿Cuántas personas están teniendo que lidiar con esto? Y la intención pues no es solamente hablar de los médicos o solamente de las enfermeras o solamente del personal que labora en un hospital, sino como todo un conjunto de situaciones con las que, pues, por supuesto, no siempre estamos tan enterados y que creo que vale muchísimo la pena estar más enterados y ser mucho más empáticos para poder ayudarnos como sociedad, para poder lidiar con este tipo de situaciones con las que nos encontramos, ¿no? Y bueno, también otra cosa importante es platicarte un poco sobre frecuencia interactiva. Frecuencia interactiva tiene programas dirigidos principalmente a aportar a la sociedad, ¿no? Desde diferentes lugares, desde diferentes enfoques. Tenemos, por ejemplo, Adicciones a la Carta, que es un programa que a mí me parece muy interesante porque está dividido como en dos bloques, ¿no? Los lunes a las 9 de la mañana nos hablan sobre el conflicto que genera la adicción, el alcoholismo, ¿no? Principalmente lo abordan diferentes adicciones y donde podemos ir entendiendo cómo se va armando esta necesidad de consumir, qué nos otorga, ¿no? Cómo nos va calmando y por qué nos va calmando, por qué no podemos hacerlo a veces solos, ¿no? Entonces nos da muchísima idea de cómo se puede lidiar con este tipo de situaciones, especialmente pues cuando no podemos tener el control o nos vamos dando cuenta que no es voluntario el consumo, ¿no? Los martes tenemos un programa muy padre, es un programa nuevo también, también padre, no también nuevo, que es Conexión Conciencia. Conexión Conciencia es con Roberta Gavidia. Y Roberta nos platica, ella es logoterapeuta, y nos platica sobre la búsqueda de sentido. Conocerás algo a lo mejor de Viktor Frankl, que es quien desarrolla la logoterapia, quien funda, ¿no? La logoterapia, y cómo él, a través de estar en un campo de concentración, pues va encontrando el sentido de la vida y cómo se da cuenta que en las situaciones más extremas que podamos estar, al final del día lo que nos ayuda es tener claramente identificado nuestro sentido de vida. Por eso me parece que es muy importante porque uno va pudiendo como avanzar
en las situaciones difíciles, como ahora que estamos en COVID, ¿no? Y que va pudiendo pues desarrollar herramientas que te ayudan a tener mejores horizontes en una situación como la que estamos atravesando. Entonces yo te recomiendo mucho que los martes a las 10 de la a las 10:30 de la mañana puedas escuchar a Roberta Gavidia en Conexión Conciencia. Los miércoles a las 9 de la mañana regresa el doctor Otoniel Nava con Adicciones a la Carta, pero fíjate qué interesante, porque en los lunes habla específicamente del consumo, ¿no? Cómo se va comportando esta conducta adictiva, cómo se va desarrollando una personalidad adictiva y todo esto que resulta a veces tan interesante. Además de hablar en un lenguaje bastante aterrizado, ¿no? Donde va dando algunos tips para que podamos ir entendiendo cómo pasa y también para poder ir pues previendo y revisando si lo que tenemos podría ser algo importante a revisar, a analizar, a tratar, ¿no? Los miércoles es todo aquello que está en el entorno familiar, de amistad, de trabajo, pero que tiene, digamos, un vínculo muy establecido con el adicto. Y es principalmente hablar de la codependencia, ¿no? Donde lo que nos va platicando el doctor Otoniel Nava y su equipo, el equipo de Comutem, ¿no? Que es un equipo de médicos, nos van narrando, nos van explicando cómo se va desarrollando la codependencia y por qué uno de pronto pudiera ni siquiera darse cuenta que forma una parte tan importante, destructiva, ¿no? Principalmente sobre este contexto. Entonces es muy interesante escuchar ese programa también justo por esa situación, ¿no? Que nos ayude a identificar que a veces es tan difícil, a veces nos resulta, pues la verdad es que bastante complejo. Y los miércoles a las 7:30 de la noche está NutriCoach. NutriCoach con la nutrióloga especialista en diabetes y también certificada en dieta cetogénica. Lo que nos va a platicar ella es cómo vas pudiendo lidiar, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Que en estos momentos la ansiedad es algo que ¿no? Está bastante a flor de piel y entonces cómo la alimentación juega un papel tan importante. No solamente porque puedes estar frente a un problema de obesidad o porque es una oportunidad para bajar de peso, sino como poder pensar en la alimentación como una forma de ayudar a tu cuerpo a darle los nutrientes, a darle la alimentación que se requiere para sentirse mejor, para sentirse más ligero, incluso para poder ayudar a la generación de serotonina, noradrenalina, ¿no? Ella habla de cómo puedes incluso teniendo ejercicio y una dieta sana, pues ayudar a todo tu cuerpo y a tu mente, ¿no? A tu cerebro y a tu mente a encontrarse mucho mejor y por supuesto atravesar de mejor manera una situación como la que estamos atravesando. Y cuando digo de mejor manera, en realidad me refiero a eso, ¿no? No buscamos, y a mí me parece que eso es importante, uno tendría que estar buscando hacerlo perfecto, ¿no? Ser el modelo estrella para una situación como esta, sino más bien poder entender o identificar que lo valioso está en poder ir pasando, ¿no? Pasándola bien o lo mejor posible sin lastimarnos, sin olvidar cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, que es algo tan importante en un momento como el que estamos atravesando. Los jueves, pues es el Iván y la Luna a las 9 de la noche. Principalmente es un formato de entrevista, principalmente, pero no siempre. Y este jueves, por ejemplo, va a ser un programa de el duelo. El duelo me parece muy interesante hablar de él porque me parece que como que queda allá para otros, lejos, y nos resulta a veces difícil entender si estamos atravesando un duelo, cómo se atraviesa un duelo, cómo se tiene que entender y pensar y procesar para que pueda realmente transitarse de una manera saludable, ¿no? Es curioso porque a veces pensamos que el duelo está relacionado solamente a la pérdida de la vida, es decir, cuando hay una muerte cerca de casa o cuando en la familia, ¿no? Se presenten las amistades, entonces uno dice, pues es que estamos en duelo. Pero en realidad el duelo refiere a las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas que ahorita con el COVID estamos teniendo son impresionantes, ¿no? Porque estamos perdiendo incluso la libertad de decidir a dónde ir, dónde comer, ¿no? Perdemos la libertad de la salud, de la seguridad, y hago comillas, de la salud. ¿Por qué comillas? Porque al final no tenemos segura la salud, no por no estar en COVID, pero
pensamos que tenemos pues mayores posibilidades de estar bien, ¿no? Y eso no pasa ahora en tiempos de COVID. Entonces es muy valioso, me parece, hablar de duelos por esa razón. También me parece muy importante entender que los duelos se atraviesan sí o sí en la vida. O sea, uno no podría pensar que puedes pasar, digamos, sin duelos, ¿no? Que puedes ir transitando la vida sin duelos, eso no sucede, eso no existe. Entonces poder pensar, bueno, si es algo natural en el ser humano, ¿no? Si es algo que la propia vida lo vamos a vivir, pues creo que nos viene bien tener herramientas para atravesarlo de la mejor manera. Por ejemplo, eh, cuando uno puede llegar, ¿no? A una edad que rebasa, bueno, lo conocido como la tercera edad, ¿no? Que ahora sabemos que el tiempo de vida pues se ha alargado considerablemente, pero cuando uno entra a la tercera edad, pues sí o sí uno está atravesando muchos duelos, ¿no? En general siempre estamos perdiendo desde que nacemos, ¿no? Mi amiga Delia, mi querida amiga tanatóloga, decía, ¿no? Desde que llegas a la vida vas perdiendo el otro día, ya perdiste un día y naces, te despiertas al otro día y ya tienes otro día, o sea, la vida se trata de perder. Y creo que es una forma de entenderlo muy interesante, ¿no? También vamos ganando experiencias, también vamos ganando situaciones favorables, también vamos atesorando vivencias y gracias a eso también podemos ir desarrollando vínculos y haciendo cosas lindas con nuestra vida, pero sin lugar a dudas perder duele y perder duele mucho. Por eso me parece tan importante que el próximo jueves a las 9 de la noche me puedas acompañar con un café, con un vinito, con lo que tú quieras y podamos platicar sobre los duelos de una manera muy sencilla, de una manera muy aterrizada, espero, o esa es mi intención, ¿no? Que podamos ir entendiendo que sí, es una época difícil, es una época de estrés, pero es una época principalmente de duelos, ¿no? Y las pérdidas son realmente fuertes y son muy desconocidas, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a perder la libertad de la manera en que la hacemos y la economía y muchas otras cosas que se están poniendo en juego y que nos ponen pues con emociones, como hablábamos hace 8 días con la doctora Melba, ¿no? En situaciones o en emociones, pues que es necesario identificar, que es necesario nombrar y donde uno puede estar a veces pues muy irritable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante una incertidumbre y nos enoja no tener la seguridad de qué va a pasar, ¿no? Y nos podemos sentir muy frustrados y entonces creo que es muy valioso saber qué hacer con eso. Y por eso quiero el próximo jueves que tengamos una cita y espero que me puedas acompañar y que si conoces a alguien que pudiera estar interesado en este tema tan importante como es el duelo, pues lo puedas invitar y nos veamos aquí el jueves a las 9 de la noche. Y bueno, los viernes tenemos también 2 programas muy buenos para cerrar la semana. Uno de ellos es el ABC del marketing, que ve qué interesante. O sea, hoy en día estamos frente a redes sociales en realidad, ¿no? El marketing es el que ahorita se está encargando prácticamente, ¿no? De asegurar las ventas, de asegurar pues el consumo y de ayudarte a preferir ciertas cosas por otras, pero también de desinformar, pero también de muchas cosas. Y en medio de todo eso creo que hay algo valioso que aprender si tienes un negocio, si aspiras a tener un negocio, creo que son situaciones que uno tendría que tener muy presentes más en esta época, porque pues definitivamente yo sí pienso que regresar del COVID no va a hacer que tengamos la misma vida, ¿no? Creo que tendríamos que, digamos, darle valor a esta experiencia, por decirlo de una manera, y que el haber vivido esto, para que valga la pena, nos pueda transformar a lo mejor en una mejor versión de ser humanos que ya somos y que en realidad creo que tenemos cosas muy buenas y otras que de repente se nos olvidan y que valdría la pena retomar, ¿no? Entonces, pues sí, la vida va a cambiar, está cambiando, ya cambió y eso no lo podemos detener, pero lo que sí podemos hacer es aprender cómo nos podemos ir adaptando a estas situaciones o cómo podemos ir enfrentando estas situaciones. Creo que eso es algo súper valioso, ¿no? Entonces el ABC del marketing, pues no te lo puedes perder. Y que por cierto se transmite desde Guadalajara, un lugar lindo donde seguramente nuestra locutora ya nos estará platicando cómo se vive por allá el COVID. Creo que es interesante también hablar
de esas situaciones, así que le voy a poner a Carla Álvarez que no nos deje de platicar un poquito, aunque sea de cómo está Guadalajara, ¿no? Y por otro lado, los viernes también, en la noche, a las 9 de la noche, está transmitiendo desde Cancún Jessica Jiménez. Ella es Yiska Terapias y es un concepto muy interesante porque ella hace Reiki, hace algún tipo de terapias como manejo de energía, relajaciones, meditaciones, incluso alguna vez hizo una transmisión desde la playa, ¿no? Donde hicieron una meditación muy linda, a mí me gustó muchísimo, me pareció algo muy lindo. Por supuesto ahorita pues, no es una buena opción irse a la playa, pero pues nos habla de todas las formas en que uno puede encontrar calmarse, uno puede encontrar sentirse, digamos, más en paz, y es algo pues, que a mí me parece que es una oportunidad muy linda para poder pues también lidiar con esto. Yo en muchos programas lo he dicho y creo que es algo con lo que sigo creyendo, ¿no? Que en realidad las formas o los métodos de psicoterapia, de meditaciones, ¿no? Y todo esto al final del día son formas distintas, pero formas de sentirnos mejor. Y yo pienso que no están peleadas unas con otras, ¿no? Que tendríamos que de pronto hacer trabajos más integrales, trabajos multidisciplinarios, donde uno pueda entender lo valioso que una psicoterapia puede ser, por ejemplo, una psicoterapia focalizada en la transferencia, una psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Donde uno puede ir encontrando partes de sí mismo, donde uno puede ir comprendiendo cómo funciona nuestra propia mente, donde uno puede dejar de ponerse el pie, ¿no? Y podemos ir lidiando con las situaciones que de pronto pensamos, ¿y por qué pienso esto? ¿Por qué soy así? ¿No? Y que es algo valioso. Y por otro lado, pues también podemos como dar ese apapacho al cuerpo que nos puede dar de pronto un masaje de Reiki o una terapia de relajación o una meditación, ¿no? Que yo considero que al final del día, pues no tendrían que estar tan peleadas, ¿no? Podrían ser situaciones que puedas incorporar a tu vida y que por supuesto pues, te van a dar resultados lindos. Así que bueno, pues en realidad este programa, pues el día de hoy, ¿no? No vamos a tener el programa que estaba programado, pero espero que muy pronto la doctora Melba Álvarez pueda estar con nosotros y nos pueda platicar pues con este tema tan interesante, ¿no? Tras bambalinas en los hospitales, de los hospitales en tiempos de COVID, y podamos ir haciendo un recorrido en algo tan valioso como eso. Pues yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Nos vemos el jueves, hablaremos del duelo. Ojalá puedas llevar ideas interesantes y me puedas compartir experiencias interesantes que te hayan funcionado. ¿Qué piensas tú del duelo? Así que nos vemos el jueves a las 9 de la noche. Y también recordarte que el Iván y la Luna se transmite todos los jueves a las 9 de la noche. Yo soy Olga Muciño, soy psicoterapeuta focalizada en la transferencia, psicoterapeuta psicoanalítica en formación, psicóloga forense y tanatóloga. La verdad es que me encanta formarme, prepararme en todos los temas que tienen que ver con la psicología clínica, así que pues trato de traer contigo algunos de estos temas, a algunos invitados que a mí me parece que nos aportan cosas muy valiosas y que nos ayudan como a ir entendiendo más de nuestra mente, de cómo somos, de por qué nos actuamos de repente de determinadas maneras. Así que espero que te guste, espero que lo disfrutes y por supuesto que vengas el próximo jueves. Mi querida Pimpi, qué gusto. Un fuerte abrazo para ti, otro para Gela, que sé que está contigo, y otro para Carlos también, por supuesto. Espero que el jueves me regalen un ratito de café y puedan platicar con nosotros. Un beso grande a todos, cuídense mucho, que tengan buena noche, disfruten el fin de semana. Hasta luego.